Buenos días, nuevamente con ustedes desde esta su iglesia Vayamos a los Pies de Cristo, conferencia número 3 para ser salvos. Tema central, debemos nacer de nuevo. Escrito está en Juan 3, 1 al 5. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro de la ley, que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Versículo 3. Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesús. En el versículo 4 le pregunta a Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo, ¿acaso puede entrar por segunda vez uno en el vientre de su madre y volver a nacer? En el versículo 5 nuestro Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, basado en una pregunta que uno más o menos recepciona, porque Nicodemo quería saber, estaba muy preocupado, basado en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, basado en esa enseñanza que nuestro Señor Jesucristo estaba predicando, de nacer de nuevo. Ya Nicodemo sabía que no iba a entrar a los cielos cuando muriera. Entonces es cuando nuestro Señor Jesucristo le responde en el versículo 5 a Nicodemo, te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Bien, nuestro amado Señor Jesucristo le llama la atención a Nicodemo porque él, siendo un maestro de la ley, ¿cómo es que no sabe que se necesita nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos? Esta llamada de atención la hallamos escrita en Juan 3, versículo 9 y 10. Versículo 9, Nicodemo respondió, ¿cómo es posible que esto suceda? Versículo 10, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Francamente, nuestro Señor Jesucristo tenía que haber venido, nuestro Dios tuvo que haber nacido en un ser humano como nuestro Señor Jesucristo para podernos dejar una enseñanza clara, porque la enseñanza original había sido diversificada por el mismo pueblo, por los dirigentes judíos, por los dirigentes fariseos de ese entonces. Ahorita yo le quiero, por favor, hacer esta observación con mucha precisión. Por favor, escúchenme bien. El único requisito indispensable, insustituible, que puede evitar que una persona, el mismo instante que muera, vaya a un lugar de tormento, el cual la Biblia llama infierno, es pensar, hacer y decir la declaración de fe. Y usted se preguntará cómo lo hizo, Nicodemo, que le preguntó a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo puede partir uno de este mundo y llegar al reino de Dios? Se preguntará usted, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Escúcheme bien, para usted nacer de nuevo, que es el único requisito indispensable, insustituible, para cuando en el mismo momento, escúcheme bien, en el mismo momento en que usted se muera, vaya a un lugar el cual la Biblia llama tercer cielo, para gozar de la vida eterna, es pensando, haciendo y diciendo la declaración de fe, que a continuación le describo textualmente. Uno debe decir así: yo creo y confieso que Jesucristo es nuestro santo intercesor y salvador nuestro, que murió crucificado, que nos ama y que por su sangre nos ha liberado de nuestros pecados. Yo creo y confieso que Jesucristo es el Hijo primogénito de nuestro Santo Padre Celestial Jehová, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, el mismo que lo levantó de entre los muertos. Señor Jesús, yo te pido por favor que perdones mis pecados, que perdones mi perversidad y por favor recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón,
Por favor, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres. Señor Jesús, por favor, devuélveme el gozo de su santa y sagrada salvación. Y por favor, haz que el Espíritu Santo llene mi vida y haz conmigo la persona que tú quieres que yo sea, porque yo sé que quienes confiamos en ti jamás seremos defraudados ni condenados. Bien, lo que acabo de declarar es lo que la Biblia llama la declaración de fe. Con esta declaración de fe yo estoy muy de acuerdo y es lo que se ha venido haciendo, de lo que hace que yo tengo conocimiento de la palabra hace 23 años, es lo que se ha venido haciendo en las iglesias cristianas. Cuando un pastor, un predicador, un conferencista terminamos el sermón, la prédica o la conferencia, se acostumbra, ni porque nos hubiéramos puesto de acuerdo, quien está al frente de la conferencia, del sermón o de la prédica, cuando terminamos, inmediatamente después de esto invitamos a las personas a que se coloquen de pie o pasan al frente para que la persona reciba a Cristo Jesús y sea salvo. Bien, esto está muy bien, es correcto y es así como debe de ser, pero hay una pequeña diferencia, y es que esta parte solo aplica el momento en el que usted hace la declaración en una iglesia o en el momento en que usted la hace personalmente. Aplica para usted y para la iglesia. Para los que nacen de nuevo tiene el siguiente resultado: se es salvo solamente en el momento en que usted termine de hacer la declaración de fe y muera en ese mismo instante. Si usted muere en ese mismo instante, usted es salvo, porque la salvación se recibe después de que uno muere. La salvación, cuando uno termina de hacer la declaración de fe, esto es nacer de nuevo, y aplica solamente, le insisto, le repito, solamente aplica para las personas que hacen la declaración de fe y al momentico murieron, sea por cualquier enfermedad, por un terremoto, por un accidente, por una bala perdida, por cualquier momento. Esta persona acabó de hacer hoy domingo, hoy lunes, hoy miércoles, la declaración de fe a las 8 de la mañana y a las 8:01 murió. Esa persona es salva, va al cielo. Eso es lo que se debe de enseñar. Pero resulta que si yo hago la declaración de fe y yo sigo viviendo un día, un año, un mes, 10 meses, 12 meses, 10 años, 5 años, yo hago la declaración de fe, pero yo no recibo la salvación ahí mismo. Yo inicio un proceso como miembro del cuerpo de Cristo. Quiere decir eso, que cuando yo hago la declaración de fe en la iglesia, si soy miembro de la iglesia, o cuando me entregan el tratado, lo hace la persona en la calle o en la casa, la persona solita, esa persona nació de nuevo con solo haber hecho la declaración de fe. Pero de ahí para adelante, de que esa persona hace la declaración de fe de ese momento en adelante en que la termina y dura viviendo 10 años, bueno, todo el tiempo que sea, esta persona no es salva ahí mismo. Qué pena decirle eso, porque es que Romanos 10, versículo 8 al 11, específicamente el versículo 9, termina con 2 palabras y dice: será salvo. La salvación es para un futuro inmediato en que la persona se muere en ese momento, o cuando la persona dura 5 años, 10 años más, 20 años, 30 años más, solamente viene a recibir la salvación en el momento en que fallece. Entonces, retomemos: si yo hago la declaración de fe, un ejemplo, hoy, 1 de enero, a las 8 de la mañana,
yo la termino y sigo viviendo 20 o 30 años, yo no recibo la salvación. Yo inicio un proceso, me convierto en cristiano, únicamente en cristiano. Quiere decir eso que al haber nacido de nuevo, ya empiezo a pertenecer al cuerpo de Cristo. Ya, ahora, de ahí para adelante, yo debo de caminar, de andar en la gracia de Cristo Jesús. Esto quiere decir, de ahí para adelante yo tengo que aplicar un discipulado en mi vida. ¿Y qué quiere decir un discipulado? Que yo tengo que tratar de ser fiel copia de lo que fue nuestro Señor Jesucristo en vida cuando estaba viviendo y predicando aquí en el planeta Tierra. ¿Ya? Quiere decir esto, que si nuestro Señor Jesucristo se hizo bautizar en agua, yo debo de hacerme bautizar en aguas primero. Si Jesucristo fue bautizado de una forma, como lo dice la Biblia, que descendió el Espíritu Santo como paloma, y dijo Dios, este es mi Hijo bien amado, en quien tengo toda mi complacencia, en lo que a mí corresponde es el bautismo espiritual, a través del Espíritu Santo. Entonces yo debo de confesarme del Espíritu, ya, del Espíritu Santo, y allí es donde ya, cuando termino la declaración de fe, yo estoy terminando de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Lo vamos a ver más adelante. Bien, ahora continuamos. En ese momento en que yo termino de hacer la declaración de fe y sigo viviendo una cantidad de días, de meses, de años, yo debo iniciar un discipulado. ¿Y en qué consiste ese discipulado? Primero, que yo debo de humillarme para tener asegurada la salvación, porque es que se ha enseñado que las personas van a la iglesia, hacen la declaración de fe y ya son salvas. La declaración de fe, el plan de salvación, vida eterna para el ser humano, se está entregando sin ningún compromiso, sin ninguna responsabilidad de parte del pastor. Lo está entregando sin explicar nada qué responsabilidades debe de tener quien está recibiendo el tratado. Y el que recibe el tratado y lo hace la declaración de fe y dice, listo, ganado, yo ya soy salvo. Eso me lo enseñó el pastor. Pero entre una y otra situación hay una diferencia enorme, y es que se está ignorando 5 puntos muy importantes que yo ya los he explicado y no me cansaré de repetírselo. Y está en que después de que yo hago la declaración de fe y vivo varios días, varios meses o varios años más, yo debo primero de humillarme, luego arrepentirme, luego confesar mis pecados, cuarto, abandonar mi mala conducta, y quinto, por último, pensar, decir y hacer la declaración de fe. Bien, esto no lo están explicando en las iglesias, y yo recomiendo que primero uno debe de decirle a la persona, antes de entregarle el tratado, plan de salvación, vida eterna para el ser humano, de parte de nuestro Padre Celestial Jehová, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, uno debe de darle a saber a las personas qué compromisos, qué responsabilidades debe de tener esa persona con el tratado, plan de salvación, porque es que nuestro Padre Celestial no le permitió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Dios Señor y Salvador nuestro, que se entregara a voluntad de Él mismo en sacrificio para el perdón de los pecados, para que usted coja y reciba un tratado, lo lea, ¿sí?, y haga la declaración de fe. El tratado de la declaración de fe, como lo entregamos en esta iglesia, son 10 páginas, si usted lo lea nada más, y por último haga la página número 10, que es la declaración de fe, y bueno, ya fui salvo, ya eso está tranquilo, y así se está entregando el plan de salvación. Yo sé, ustedes lo saben, ustedes lo ven en las redes sociales, ustedes lo ven en la iglesia,
que el pastor llama a la persona y repito, yo le pido por favor, me perdona, así que yo repita tanto, pero es que es de la única forma de poderle hacer entender a beneficio de ustedes mismos en qué consiste la salvación. Entonces me toca estarle repitiendo para que puedan recepcionar bien este tema tan importantísimo para cada ser humano del planeta Tierra en la vida. Bien, entonces el pastor llama y dice, colóquense de pie, ya se lo expliqué, la persona pasa al frente y el pastor dice, repita conmigo, yo creo y confío, la declaración de fe. Alabemos a Dios, gracias a Dios, ya somos salvos. No, señor, eso no lo dice la Biblia. Así se vaya el mundo en contra de uno, pero eso no lo dice la Biblia. Repito por tercera o cuarta vez, en Romanos 10, versículo 8 al 11, en el versículo 9 termina con dos palabras: serás salvo. Serás habla de un tiempo futuro, inmediato, la salvación para los que se van a morir ahí mismo, o a los 2 minutos o al segundo. Y primero, y segundo, para quienes quedamos vivos, nosotros ya nos convertimos en cristianos, claro. Es el primer título que uno recibe, por así llamarlo, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la declaración de fe, es que nos convertimos en cristianos. Ahora, pero de ahí en adelante tenemos que seguir un discipulado en obediencia a Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir un discipulado? Que en su iglesia su pastor debe de enseñarle a usted lo que a continuación yo le voy a enseñar, porque si usted es de las personas que lleva 10 años, 10 meses, 10 días, un día, y hizo la declaración de fe, y usted sigue con el mismo cuentico, mintiendo, robando, estafando, adulterando, fornicando, y estas cosas, usted pierde la salvación si se muere, porque usted se está burlando de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden esta cita bíblica, Gálatas 6, versículos 7 y 8, nos dice, para aquellas personas que cosechan para aquellas personas que cosechan pecados, de ese pecado recibirá destrucción, y las personas que cosechamos en la presencia del Espíritu Santo recibimos vida eterna. Y es precisamente el Gálatas 6, versículo 7, que dice: de Dios nadie se burla. Entonces, si usted es de las personas que recibió a Cristo Jesús y siguió haciendo lo mismo, usted está burlando de Dios, y usted cuando muera no va a ir al cielo, a un lugar de tormento, el cual la Biblia llama infierno. Ahora, permítame decirle lo siguiente: a continuación, las siguientes citas bíblicas que respaldan cada uno de los 5 puntos expuestos anteriormente, y se las voy a leer una por una y no necesitan explicación. ¿Sabe por qué? Porque las mismas citas bíblicas hablan, enseñan por sí solas. El primer punto de los 5 puntos es: primero debemos de humillarnos, porque es que a las personas se les dio que porque están sentados o acostados llenos de vida, se dirigen a nuestro Señor Jesucristo para que Él se dirija a nuestro Padre Celestial, interceda por cada uno de nosotros, por ahí así como si nada, eso ahí pues sin ningún respeto. No, cuando nosotros nos vamos a dirigir a nuestro Señor Jesucristo y por medio de Él a nuestro Padre Celestial, si nosotros estamos con todos los requisitos de salud bien, nosotros debemos de humillarnos. Escrito está en 2 de Crónicas 7:14, dice así: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ahí tenemos, y ora y me busca y abandona su mala conducta, dice nuestro Padre Celestial a través de su amado Hijo en este presente, yo le escucharé desde el cielo y perdonaré su pecado y restauraré su tierra, su hogar, sus economías, su trabajo. Segundo punto: buscarle de todo corazón. Escrito está en Jeremías 29, 13 y 14, versículo 13: me buscarán y me encontrarán
cuando me busquen de todo corazón. Es una condición que nuestro Padre Celestial Jehová, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos coloca. Es una condición. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Nosotros debemos de buscar a Dios a través de su amado Hijo, con toda la lealtad, con toda la necesidad, con toda la intimidad de nuestro ser. ¿Ya? Entonces miremos qué tan importante es esto. Y también sigue, se arrepiente. Escrito está en Isaías 30:15. Nosotros debemos de arrepentirnos. Una de las condiciones indispensables, requisitos insustituibles, es: si usted no se arrepiente, usted no es salvo, porque usted debe de arrepentirse. Y el profeta Isaías, 750 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nos hace una claridad muy severa. Escrito está en Isaías 30:15, versículo 15, porque así dice el Señor omnipotente, el Santo de Israel: en el arrepentimiento y la calma. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo me arrepiento, yo debo de estar muy calmado para poder sacar todo ese veneno que tengo adentro y arrepentirme ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, pero con todo lujo de detalles. Un ejemplo: si yo robé, un ejemplo, hay muchas personas que dicen: ay, Dios mío, perdóname que yo robé, y ya, y eso fue todo. No, eso no es así. Isaías, 750 años, repito, antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nos enseñó que nosotros debemos de estar muy calmados y muy serenos y tener toda la confianza en nuestro Señor Jesucristo, que Él está escuchando y viendo nuestro arrepentimiento. Vuelvo y se la leo. Isaías 30:15, versículo 15, porque así dice el Señor, omnipotente, el Santo de Israel: en el arrepentimiento y en la calma está su salvación. En la serenidad y la confianza está su fuerza. Pero ustedes no quieren reconocer que nosotros debemos de arrepentirnos. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Bien. Ahora, en Hechos 2, porque alguien podría decir: es que eso es del Antiguo Testamento. Entonces vamos a mirar esto de arrepentirnos. Está escrito en Hechos 2, versículo 38: arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de sus pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Ojo a esto, es muy importante que nosotros nos arrepentamos y confesemos nuestros pecados. Punto 3, confesar nuestros pecados. Escrito está en Juan 1, versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Ahora es muy importante con respecto de conocer la verdad, en cuanto a humillarnos, a arrepentirnos y a confesar nuestro pecado. Es muy importante que ustedes sepan que nuestro Santo Padre Celestial Jehová, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos dice lo siguiente. Escrito está en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4 al 6. Tanto se preocupa Dios Padre, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo en la Biblia, que nos lo hace saber. Escrito está en 1 de Timoteo 2, 4 al 6, versículo 4: pues Él quiere que todos sean salvos. ¿Quién? ¿El Papa? ¿El pastor? ¿Nuestra familia? No, pues Él quiere que todos sean salvos y llegan a conocer la verdad. ¿Quién es?
nuestro Padre Celestial a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No voy a repetir la enseñanza que di en la conferencia para ser salvos parte 1 y parte 2, no la voy a repetir. Allí encuentran que una iglesia, Roma, está adjudicándose de que ellos, por medio del sacerdote, nos sirven de intermediarios para que nuestro Señor Jesucristo nos perdone nuestro pecado. Eso ya allí está explicado, no lo voy a explicar. Y es muy importante que volvamos a tener en cuenta que en 1 de Timoteo 2 al 5 dice que el único que nos salva, el único que perdona nuestros pecados, no es ningún ser humano, ningún sacerdote, ni pastor, ni ningún familiar, es Jesucristo hombre. Versículo 6, y nos dice por qué Jesucristo es el único. Porque en el versículo 6 dice, quien dio, nuestro Señor Jesucristo, su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Cuarto, debemos de abandonar nuestra mala conducta. Escrito está en Ezequiel 18, 21 al 23. Versículo 21. Si el malvado se arrepiente de todos los pecados que ha cometido y obedece todos mis decretos y practica el derecho y la justicia, versículo 22, vivirá, por practicar la justicia, y Dios, óigame bien lo que dice la santa palabra de Dios, se olvidará de todos los pecados que este malvado haya cometido. Y el versículo 3 me fascina, me encanta, porque Dios hace claridad sobre algo muy importante, y esto va para los ateos que viven cuestionando a Dios. ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? No, quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva. Yo, el Señor, lo afirmo. Le quiero recordar que cuando dice, ¿acaso creen que me complace la muerte del malvado? La palabra muerte, la traducción significa, del hebreo al griego y al idioma presente, significa muerte. En la Biblia es que cuando una persona muere, no verá a Dios, porque la persona en ningún momento muere espiritualmente, cuerpo muere físicamente para después seguir con otra vida, que es la vida del alma, que es uno mismo, para ir a la presencia de Dios o al infierno. Bien, cuando una persona sigue este procedimiento después de haber hecho la declaración de fe, sigue este procedimiento y sigue en obediencia a Cristo Jesús, esa persona, damas y caballeros, es un discípulo de Cristo Jesús. Y esa persona, en ese caso, yo por ejemplo, muy independiente que yo sea un ministro de la iglesia de Dios, que sea un pastor, muy independiente, si yo hice la declaración de fe hace un día, hace un año, hace el tiempo que hubiera sido, yo soy y pertenezco al cuerpo de Cristo, cristiano, para luego iniciar un discipulado. Hago estos 5 pasos, los que le acabo de comentar, y entonces fallezco a los 10 años, a los 10 días, a las 10 horas. Entonces yo, por malo que hubiera sido, yo voy a un lugar el cual la Biblia dice que obtendremos la salvación para vivir la vida eterna. Damas y caballeros, hasta aquí esta conferencia, pero antes quisiera leerle una cita muy importante en la conferencia número 4 a continuación. Para ser salvos, parte 4, tema debemos de guardar este mandato. ¿Cuál mandato? Lo que nos dice Pablo, el apóstol Pablo. Conferencia número 4 a continuación. Muchas gracias.